Muy bienvenido a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano de esta iglesia. Le estamos invitando a que no solamente esté atento, pero también que se comunique con nosotros a través de nuestro sitio web o quizás pueda llamarnos a nuestro número telefónico 928-800-0171. La Iglesia Cristiana Quad City está ubicado en Prescott Valley, Arizona, y creemos que el mensaje del Evangelio tiene en sí la potencia no solamente para traer salvación, pero también da esperanza y sanidad. Una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City está en Prescott Valley, Arizona. Le invitamos, ¿verdad?, que algún día, si le es posible, nos acompañe. Comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica 928-800-0171. Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano, le invita a que nos visite algún día. Y vamos a estar llevando a cabo un estudio sobre 1 Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 al 13, quien va a darle el liderazgo a la Iglesia de Cristo Jesús. Bendiciones. Muy bien, llevando a cabo el estudio en este día, yo soy el pastor Ricardo Vera, le invito que esté atento. Si tiene Biblia, yo le invito a que la abra a 1 Timoteo, el capítulo 3. Vamos a dar principio con el versículo 3. Mire, la pregunta es, ¿quién va a darle el liderazgo a la Iglesia de Cristo Jesús? Hoy en día hay bastante confusión. Habla de los obispos y de los diáconos. Empezando con el versículo 3, Pablo el apóstol nos dice de esta manera, bajo inspiración, se dice, el versículo 3, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable. No habla de ser perfecto, sino dice intachable, esposo de una sola mujer. No habla de ser de esposo de una sola mujer a la vez, sino ser esposo de una sola mujer, moderado. Una persona debe ser de dominio propio, ¿verdad? Sensato, dominio propio, respetable, hospitalario y esposo, y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. No puede entrar, en otras palabras, no debe pensar que va a entrar al ministerio para hacerse rico. Al contrario, ¿verdad? Debe gobernar bien su casa y hacer de sus hijos que le obedezcan o guiarlos bien, por supuesto, con el debido respeto. Versículo 5. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Ahora entendemos que una persona debe tener sabiduría para guiar su hogar con entendimiento. No debe ser un recién convertido, una persona inmadura, por supuesto, no sea que se vuelva pretencioso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Eso quiere decir la comunidad, para que no caiga en desacrédito y en la trampa del diablo. Y lo habla de los diáconos. Los diáconos igualmente deben ser personas honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni gente codiciosa de ganancias del mal. Dice, deben guardarse con una buena conciencia limpia, el misterio de la fe, ¿verdad? Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de que ser reprendidos, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no
calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y debe gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado y a sus hijos y su propia casa, los que ejercen bien el diaconado y se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces preguntamos, ¿quién va a guiar la iglesia de Cristo Jesús? Pues son hombres y mujeres que son llamados por Dios y dotados por la gracia de Dios. Hombres y mujeres dotados por la gracia de Dios y llamados a una obra sagrada. Se dice, y es verdad, que si alguno desea, ¿verdad? Desea ser obispo a noble función y aspira. Así que el obispo debe ser intachable. La palabra intachable o irreprensible no quiere decir que esta persona es una persona perfecta, pero quiere decir que es una persona de buena reputación. Quiere decir que es una persona que no va a ser señalada porque vive una vida doble, una vida que puede ser señalada por otras personas, ¿verdad? Y lo dice, esposo de una sola mujer. Ahora entiendo, ¿verdad?, que hay gente que quizás han quedado viudos y por supuesto esa gente por supuesto sí califican, ¿verdad?, para poder servir como obispos o siervos del Señor. Hay personas también que antes de convertirse también han sido divorciados, pero después de convertirse, dice la Escritura que ahora, ¿verdad?, todo lo viejo ha pasado, han llegado a Jesucristo, han empezado una nueva vida, han empezado a servir a Jesucristo y después han sido llamados al ministerio. Por supuesto, no podemos tomar en cuenta su pasado y por supuesto descalificarlo simplemente por su vida vieja. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ves, lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. Tenemos que ser considerables, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Dice la Escritura, esposo de una sola mujer. Y lo dice moderado, en una palabra sobrio, una persona que tenga dominio propio, una persona que pueda controlarse a sí mismo. No puede ser una persona que sea descontrolada, que sea una persona, como podemos decir, enojona, ¿verdad?, que pierda control de sus emociones, que se la pase gritando, que se la pase siempre, que deje sus emociones descontrolarse, ¿verdad? Dice sensato, o que sea una persona prudente, que tenga ese dominio propio, que no puede ser violenta esta persona. Hemos conocido de gente que asumen responsabilidad y son muy violentas, no hay de ese dominio propio, no son prudentes en el uso de sus palabras, usan el púlpito para regañar, insultar, provocar. Esa gente no solamente golpea a las ovejas, pero también insultan y causan división. Por supuesto, en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, en lugar de alimentar a las ovejas, están causando muchos daños. No solamente lo hacen en la casa de Dios, pero también hacen daño en su propio hogar. Dice la Escritura que deben ser respetables en la manera que viven, en la manera que hablan, en la manera que se manejan, en la manera que manejan su dinero, por supuesto, ¿verdad?
Ahora, respetables, como se tratan a su esposa, tratan a sus hijos, tratan a los hermanos, tratan al negociante, cuando tratan con el uso de su crédito. Todo eso es importante, ¿verdad? Irreprensible, todo eso se conecta. Dice, entonces una persona no puede vivir una vida descontrolada. Y luego dice, ni violento. Cuando una persona es violenta, por supuesto, va a perder tu testimonio. Una persona violenta hace cosas que después sí se arrepiente, pero ya hizo el daño y tiene que tener mucho cuidado. Cuando una persona es violenta, en lugar de edificar y crecer el rebaño de Dios, va a desparramar las ovejas, va a dar mal testimonio, va a dañar especialmente a las ovejas, a los recién convertidos, y es posible que en lugar de que atraiga más gente, las personas que vienen en búsqueda de Cristo van a recibir mal testimonio. Y lo dice, sino respetuoso. Quiere decir que sea una persona amable, tierno, afectuoso. Dice, apacible y no amante del dinero. Una persona apacible quiere decir que va a manifestar una ternura como un padre hacia el hijo. Hay una gente que es muy áspera, en lugar de ser tierno, en lugar de ser afectuoso, es muy brusco en su manera de tratar con la gente. Creo que un pastor, un obispo, un diácono no tiene el lujo de ser áspera en la manera de tratar con la gente. No puede ser brusco, no puede ser duro con la gente. Al contrario, debe ser apacible, debe ser tierno en su manera de tratar. Tiene que buscar la manera de hablar las palabras con ternura y por supuesto, obrar en manera amable. Dice la Escritura, apacible, y dice, y no amante del dinero. Esta persona debe entender que el ministerio es un llamado a servir a Dios más que servir al dinero. La persona que ama el dinero se va a meter en muchos problemas. Dice Pablo después, el amor al dinero es la raíz de todo mal. El dinero en sí no es el mal, el amor al dinero. Y hay hay muchos líderes que por amor al dinero han cometido muchos males. Hay líderes que han robado y que han hecho muchas trampas y como resultado han dado muchos malos testimonios. Solo que la persona que va a guiar a la iglesia o va a ser líder espiritual no puede ser amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Hasta el momento yo no he conocido de un hogar perfecto, de hombre o pastor, padre, madre perfecto, perfecta, hijos perfectos. Solo que cuidado que no esperemos de otros lo que no podemos hacer nosotros mismos. Hay miembros de las iglesias que esperan que los pastores sean perfectos, que las esposas de los pastores sean perfectas, que los hijos sean perfectos. No lo son, ni ustedes lo son. Pero por supuesto, sí podemos esperar que los pastores guíen a sus hijos, ¿verdad?, con autoridad y que los guíen bien, que sean prudentes en la manera que los traten. Por supuesto que los pastores deben ser sabios en cómo le hablan a sus hijos y deben ser sabios en la manera en cómo los guían. No les pongan
no sean exagerados, no los obliguen a que sean, por ejemplo, lo que los hijos no pueden ser. Hay ocasiones cuando obligamos a los hijos y ponemos sobre ellos ciertas obligaciones que no pueden cumplir. Queremos que los hijos sean perfectos cuando los hijos de los miembros no lo son. Y hay ocasiones cuando los hijos se rebelan, cuando sobreponemos en ellos cosas que no pueden hacer. Y llega el momento cuando los hijos se amargan y se rebelan. Por eso dice la Escritura que debemos guiar a nuestros hijos, deben gobernar bien su casa y hacer que sus hijos les obedezcan, pero con el debido respeto. No podemos guiarles mal, ¿verdad? Debemos ser prudentes en cómo les hablamos y cómo los manejamos. Cuidado, pastor, cuidado, diácono, cómo le hablas a tus hijos y cómo les guías. Cuidado, ¿verdad? Porque tú no quieres alejarlos. No seas áspero con ellos. Guíales bien y no te dejes guiar por lo que otra gente dice. Porque recuerda, estos son tus hijos. Deja que otros guíen a sus hijos. Tú guía a tus hijos con amor y con ternura. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Cuida bien a tus hijos y deja que otros cuiden bien a sus propios hijos, ¿verdad? Y no dejes que otros sobreimpongan sobre ti y sobre tus hijos otras cosas, ¿verdad? No debes ser un recién convertido, no sea que se vuelva presentoso ahora o se llene de orgullo, dice la Escritura, y caiga en la misma condenación, así como cayó el diablo. Hay ocasiones cuando una persona no puede manejar su posición de autoridad y quizás el poder o la autoridad se le sube a la cabeza. Mucha autoridad muy pronto o una posición de importancia premadura en ocasiones no se sabe manejar. Cuidado, si los líderes de la iglesia dan posición de autoridad a un pastor muy pronto, quizás le están haciendo daño. Por eso dice la Escritura, no debe ser un recién convertido. Las personas en la iglesia deben cuidar que no se le dé una posición de autoridad a un recién convertido. ¿Quién va a guiar la iglesia de Cristo Jesús? Debe ser una persona madura, una persona sabia, una persona que sepa manejar la palabra de Dios bien. Entonces es una obra colectiva, es una obra que debe llevarse a cabo después de mucha oración y con mucho cuidado. Ahora, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Eso es una persona de buena reputación. Entonces, cuando hablamos de una persona de buena reputación, entonces tenemos que hablar de una persona que tiene buen crédito, una persona que no se la pasa violando la ley, no tiene un montón de, por ejemplo, violaciones de tráfico, no se pasa 5 semanas en la cárcel y 5 semanas afuera. Ahora, no estamos hablando de persona perfecta, pero sí estamos hablando de una persona que sabe respetar las leyes terrenales, ¿verdad? Para que no caiga en descrédito, no solamente él, pero su familia y también la iglesia. No queremos que la gente que está siendo invitada a la iglesia dice, oh, esa iglesia donde está ese pastor me debe dinero. O esa iglesia tiene mala reputación, ese diácono me debe dinero. No, queremos que sea un líder de buena reputación. Y, ¿verdad? No queremos que uno caiga en la trampa del diablo, como dice la Escritura, ¿verdad? Y luego pasa a los diáconos. Dice igualmente, ¿ok? Igualmente, ¿ok? Los diáconos igualmente deben ser honorables.
Entonces, cuando usa la palabra igualmente, quiere decir que todo lo que se ha dicho de los pastores puede ser que debe ser también aplicable a los diáconos, ¿ok? Los diáconos igualmente no se escapan, deben ser personas honorables, gente que busca primordialmente honrar a Dios. Y lo usa la palabra sinceros. Una persona honorable es una persona que busca honrar a Dios, honrar a su esposa, honrar a sus hijos, honrar a los miembros de la iglesia, honrar, por supuesto, a los miembros y a la comunidad. Sinceros. No puede ser un hipócrita, no puede ser una persona de dos caras. Y dice, no amigos del mucho vino. No, la palabra no puede andar de borracho, ni codicioso de ganancias de mal hábitos, ¿verdad? No puede ser una persona que ande haciendo trampas, ¿verdad? Debe guardarse a sí mismo. Él debe ser una persona que tenga buenas costumbres, que tenga buenos hábitos, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, buenas disciplinas, que no sea una persona mal forjada, que se presente bien en la comunidad, que no ande, por ejemplo, que no tenga mal aliento, que no ande siempre sucio. Hay gente que siempre como que se presentan muy mal, como que se presenta de una manera que digo, oye, como que no se respecta a sí mismo, su ropa sucia, despeinado, mal afeitado. Oiga, y uno piensa, este tipo no se respeta a sí mismo. ¿Acaso no es diácono de la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y luego sigue diciendo, con una conciencia limpia. Esa palabra es que no tenga nada que esconder, ¿verdad? Que lo que dice, que viva. Dice, y el misterio de la fe, el misterio de la fe, el misterio de la fe es lo que dice que creye, que lo lleve a cabo. Ese misterio de la fe es, yo tengo una fe viva en este Dios vivo y verdadero, y mientras que no vemos a Dios, explicamos a este Dios que ha cambiado mi vida. Es un evangelio que vino y cambió mi vida. Y mientras que tú no puedes ver a Cristo, Cristo ha cambiado mi vida y tú puedes ver que mi vida es diferente, ¿verdad? Que primero sea puesto a prueba, primero que se pueda ver que su testimonio ha sido diferente, y después, y si no hay nada de qué reprenderlo, que sirva como diácono. No, la palabra de que su testimonio de evidencia que el hombre sí vive diferente, ¿verdad? Que dé testimonio, que su vida y sus palabras se combinen y den testimonio, que lo que vive y que lo que hace se combinen. Y asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras. Calumniadoras, la palabra calumniadora da un aspecto medio fuerte. Calumniar quiere decir unas personas que plantan cosas diabólicas. Hay gente que plantan semillas diabólicas, como el chisme, como cosas dañosas, como que hacen mal y no quieren disfrazarlo, ¿verdad? Las mujeres deben ser honorables, no calumniadoras. No pueden ir de casa en casa sembrando semillas que vayan a hacer daño. Decirle a estas mujeres unas cosas y ponerlas en contra de otras mujeres. Por ejemplo, yo vi a tu esposo haciendo esto.
Yo escuché a estas mujeres diciendo esto. ¿Sabías tú que la comadre Julana de tal? No, dice, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no chismosas, ¿verdad? No calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Deben hablar bien, en otras palabras. Deben hablar la verdad. Deben vivir la verdad. Deben respetar a sus esposos. Deben respaldar a sus esposos. Deben vivir de tal manera que la iglesia pueda crecer bien. En otras palabras, deben vivir de tal manera que si la gente de afuera entra, no tengan nada mal que decir de ellas, ni de sus esposos, ni de sus hijos. Deben vivir de tal manera que no tengan nada a qué avergonzarse, ¿verdad? El diácono debe ser esposo de una sola mujer y guardarse bien y guardar bien a sus hijos y a su propia casa. Dice, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieran mayor confianza dice, y confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Es algo tremendo cuando esas personas viven de tal manera. Se ganan gran confianza. Consideremos un par de palabras en el versículo 1 cuando pensamos de todo eso. He aquí un diácono digno de confianza, quien aspira, dice, no solamente una persona que aspira a ser líder, desea una tarea doble, aspira y desea. Básicamente, unas palabras que suenan a ser la misma cosa cuando una persona aspira, anhela hacer algo y desea. Ahora, cuando una persona aspira a hacer algo y desea. Cuando una persona aspira, es algo noble y desea. Tiene que ser algo que se puede lograr en oración, pero no puede ser algo que alguien más te pone allí. Puede ser que mamá diga, mira, tú algún día puedes ser un buen pastor o puedes ser un buen diácono. Tiene que ser un llamado de Dios. Ahora, tienes que entender que si Dios no te llama, los hombres no te pueden poner allí. Para ser pastor o para ser diácono, Dios te tiene que llamar. Dependiendo del tamaño de la iglesia, eso tiene que depender del tamaño de líderes que la iglesia va a tener. ¿Ok? Solo que piénsalo muy bien de lo que se va a lograr. ¿Ok? Esa es la meta de toda iglesia. La oración y el ayuno y el buscar la dirección de Dios. De esa es la manera que se van a buscar los líderes. Y la persona que está siendo considerada tiene que entender, ¿verdad? Si Dios te está llamando o si es el hombre que te está queriendo poner en esa posición. Y después de mucha oración y después de ayuno, tú tienes que entender si es Dios el que te va a poner allí. Razones saludables tienen que guiarte. Razones espirituales van a confirmarte si acaso es Dios o si acaso es el hombre que te va si acaso es Dios o si acaso es el hombre que está confirmando todo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el hombre que va a ser líder tiene que decir, ¿soy yo el hombre que va a guiar la iglesia de Cristo Jesús? ¿O acaso soy un hombre que vengo solamente para respaldar a los líderes que están allí? Cuando tú eres un hombre llamado, vas a sentir un deseo increíble. Y si no eres para guiar la iglesia de Dios, vas a ser un tremendo respaldo para los hombres. Ahora, en cuanto a las mujeres, mire, yo creo con todo mi corazón
que una mujer no puede ser esposo de un hombre. Dice que sea esposo de una sola mujer. El que ama a la iglesia de Dios va a amar la palabra de Dios. El que ama la palabra de Dios va a querer hacer las cosas según la palabra de Dios. El que ama la verdad va a querer guiar la iglesia según la palabra de Dios. Entonces, según Primera de Timoteo, capítulo 3, cuando tú amas a la iglesia, vas a amar a la gente de Dios y vas a querer hacer las cosas según Dios. Amar a Dios es amar a la gente de Dios. Y cuando amas la gente de Dios, vas a querer hacer las cosas según Dios. Entonces, para llegar a una decisión y para que la iglesia sea saludable, va a requerir ayuno y oración. Y cuando tú deseas algo y cuando tú aspiras algo, se va a lograr solamente a través del ayuno y la oración. Entonces leemos que el que aspira a ser anciano desea una tarea muy noble. Entonces comienza con un deseo, pero obviamente se necesita más que ganas. Y Pablo se refiere a una lista de lo que llamamos requisitos para que un líder, un anciano, un diácono, algunos debemos entender requisitos para los obispos y diáconos. Para ser prudentes, tenemos que ser irreprensibles, fieles obreros del Señor. Y cuando la iglesia consigue esas personas tienen que entender, ¿soy llamado por Dios o soy llamado por los hombres? Y cuando tú llegas a una conclusión que es Dios, vas a ser un buen líder del Señor. Estar por encima del reproche significa vivir de tal manera que los demás no pueden encontrar faltas en nosotros. Se trata de mantener la integridad y una buena reputación en nuestras vidas, reflejando nuestra fe en todo lo que hacemos. Y quiere decir que voy a vivir mi vida tranquilo y al acostarme, voy a acostarme y dormir en paz. Y seguir mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, dijo Pablo en una ocasión, y qué tremendo, ¿verdad? Ahora, eso significa estar en paz, como Cristo quiere que uno. Y ahora, ¿puedes tú acaso decir, seguid mi ejemplo como yo sigo a Cristo? Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo merece hombres que siguen a Cristo. La iglesia necesita hombres y mujeres que siguen a Cristo Jesús. Hoy en día están entrando muchos maestros falsos. Tú tienes que ser un hombre de Dios. Dios te bendiga. Para tiempos como estos se necesitan hombres de Dios, hombres valientes, hombres de buena reputación, hombres de palabra de Dios. Dios te bendiga. Una vez más, Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Te invitamos que te comuniques con nosotros a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al 928-800-0171. La Iglesia Cristiana Quad City está en Prescott Valley, Arizona. Dios te bendiga y nos gozamos mucho en que te has conectado con nosotros. Traed todo esto al Señor y sigue su ejemplo, porque Cristo es siempre fiel. Bendiciones. Amén.